Amados hermanos, el día de hoy continuamos con este tema de por qué creer en Dios. Estamos viendo el tema de apologética y pues es un tema ahora acerca de la ley moral de Dios. Y sabemos todos nosotros que tenemos una conciencia que nos permite saber lo que está bien, lo que está mal. Lo sabemos, ¿verdad? Siempre que queremos hacer algo, pues nuestro corazón nos dice que es correcto, está mal. Y pues para todos aquellos que son naturalistas, que son materialistas, esto no tendría que ser así, ¿no? Yo veo que no hay ningún elemento químico que pueda decirnos lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Si somos solamente hechos de materia, no había ninguna razón para tener una brújula moral dentro de nosotros mismos, sabiendo que la moral, dice el diccionario, que es la ciencia del bien y el mal. ¿Cómo podemos saber el bien y el mal si somos solamente elementos químicos, ¿verdad? Una mezcla de elementos químicos. ¿Cómo podríamos saber eso? Ni siquiera la ciencia lo puede saber. Si la ciencia lo supiese, la ciencia podría decir, entonces no hacemos armas, no vamos a hacer ningún tipo de elemento que pueda destruir la vida de otros, ¿no? Porque la misma ciencia tendría entonces esa convicción de que lo que está haciendo es malo. Entonces, ni siquiera la ciencia tiene esa capacidad como ciencia de discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto, la verdad, la justicia. Y entonces habría una responsabilidad social de nuestros actos, ¿no? Porque no seríamos capaces de saber lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y sin embargo, en el mundo vemos que se habla mucho de mi verdad y de mi libertad, ¿verdad? Uno puede hacer lo que quiera y está bien. Y lo único que hacemos es imponer nuestros prejuicios ante los demás, ¿no? Lo único que hacemos es buscar nuestra ventaja. Lo único que hacemos es que yo creo en esto porque así lo veo yo, ¿no? Es mi criterio. Entonces, no se habla el día de hoy de una verdad superior, justamente porque no queremos perder la autonomía. Sí. Hemos visto que como cristianos, por más que pongamos argumentos lógicos, argumentos científicos, argumentos históricos dentro de nuestras pláticas evangelísticas con las personas, podemos ver nosotros que realmente todo esto se cierra, pese a la evidencia, se cierra porque ya se ha tomado una decisión, se ha tomado la decisión de decirle no a Dios, ¿no? Y aunque yo intelectualmente pueda estar convencido de que Dios existe, digo no. ¿Por qué? Porque no quiero perder mi autonomía, porque no quiero perder mi seguridad tampoco, ¿no? No quiero perder esa opción de estar cómodo. No se trata de saber qué cosas son correctas o incorrectas, sino realmente yo no quiero perder mi propia decisión, mi propia libertad de yo hacer lo que yo quiera. No me interesa, no quiero que nadie me imponga nada. Entonces, sin embargo, hay una voz que brota dentro de nuestro corazón que siempre nos habla realmente de culpa, nos habla realmente de, pues tú podrás decir lo que quieras, pero sabes que esto está mal. Y entonces podemos tener esa misma ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nos grita, que nos habla de que realmente la ley moral divina existe y de que por más que queramos negarla, siempre va a haber esa amargura, ese desazón en nuestra vida, va a venir ese vacío de sentir que nada nos llena porque dentro de nuestra libertad, entre comillas, que se ha vuelto libertinaje, pues estamos alejándonos de la ley divina. Y bueno, el día de hoy vamos a ver fundamentalmente tres tipos de evidencias: evidencia histórica acerca de cómo la ley de Dios ha construido la humanidad, acerca de cómo la conciencia le ha hablado, como segundo argumento, cómo la conciencia ha hablado a nuestras mentes, gritándonos de que esta existe, que la ley moral existe. Como menciono, si realmente fuéramos solamente materia, si solamente fuéramos elementos químicos, no hay manera de que un elemento químico nos hable de que algo está bien o que algo está mal. Y sobre todo la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que es lo más coherente, lo más lógico que vemos acerca de Dios.
Entonces, solamente podemos ver, lejos de esto, pues preferencias personales, prejuicios personales, ¿verdad? Y no cabe que alguien imponga sus prejuicios personales a nosotros, no va que nos impongan sus preferencias, es que yo prefiero esto, es que yo no estoy de acuerdo con esto, y más ahora los jóvenes. Los jóvenes ahora son muy sensibles a la justicia, les parece injusto que se rechace, que se segregue, por ejemplo, los homosexuales. Dicen, no, es que ellos son así porque así nacieron y no es justo que Dios los rechace. No es justo que Dios los haga a un lado, que se les cierre la puerta en la religión. Entonces apelan a una justicia basada ¿en quién? En ellos mismos, ¿no? Y simple y sencillamente pues son conveniencias egoístas las que se van a imponer. Y pues vamos a ver que hasta dónde llega esta ley moral que todos nosotros tenemos, pues para ver que es algo real, que está dentro de nuestras vidas. Entonces vamos a tratar de iniciar, hermanos, leyendo el texto de Isaías 33:22, que dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo este texto que también nos ayuda a establecer Dios, ese estándar moral dentro de nosotros, ¿no? La moralidad definida como aquella característica que tenemos los seres humanos de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y esta moralidad no se debe de hacer por acuerdos humanos. No se habla de acuerdos humanos, sino se habla de ella acerca de que hay algo mucho más grande que un acuerdo humano. Un carácter de Dios que nos habla, un carácter inmutable, porque Él no cambia su ley a libre antojo, su ley siempre es permanente, siempre es única, está más allá del tiempo, de las culturas, del espacio, su ley siempre permanece y siempre es la misma, es inmutable su ley, no es una ley arbitraria que pueda adaptarse al momento, adaptarse a las circunstancias, sino siempre es continua, ¿no? Es un Dios justo por naturaleza y la ley lo único que hace es reflejarnos nuestro Dios. La ley refleja la santidad de nuestro Dios, ¿no? Nos deja ver su carácter, cómo es Él, cómo es nuestro Dios bueno, santo, perfecto. Entonces su ley siempre nos va a llevar a la santidad, a que podamos amarnos unos a otros, a respetarnos, a cuidarnos, ¿verdad? Siempre nos va a hablar de cómo es el verdadero, misericordioso, justo, bueno. Entonces, al mirar la ley, vamos a poder contemplar el carácter de nuestro Dios, ¿no? Un Dios de amor. ¿Por qué es compatible con lo que vemos? Pues vemos cómo Él ha derramado su amor en nosotros, ¿no? Tan sencillo, no hay nadie en el mundo que no haya recibido un bien de Dios, ¿no? Como por ejemplo el poder ver, el poder escuchar, el poder disfrutar, el poder respirar. Son tantas bendiciones que recibimos, el contemplar su creación. Es un Dios de amor, es un Dios bueno que ha derramado en nosotros todo ese carácter. Así es de que cuando nosotros transgredimos su ley, estamos atentando en contra de lo que Él hizo, en contra de su creación, en contra de lo bueno que Él quiere, y entonces dejamos de ser imagen de Dios, nos alejamos de Él y viene el dolor que causamos. Prácticamente todo el dolor que encontramos en el mundo tiene esta raíz, el alejarse de su ley divina. Causamos daño, transgredimos su ley, destruimos a otras personas y bueno, eso va a causar dolor. Si el día de hoy decimos Dios no existe, porque si Dios existiera no habría dolor en el mundo, ¿cómo es capaz de permitir todo esto? Pues estaríamos hablando que absolutamente ningún mal podría existir, ninguno, ni siquiera en pensamiento, ni el menor mal posible podría existir. ¿Y dónde quedaría la libertad? ¿Dónde quedaría el libre albedrío de cada uno de nosotros, ¿no? Dios no tiene muñequitos. Entonces el mal existe por nuestra voluntad, pero no por la voluntad de Dios, porque Él es perfecto como su carácter y como su ley.
Amén, hermanos. Entonces, pues bueno, vamos a ver que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos el reflejo de esta ley en su palabra. Dice Mateo 5:17, hablando acerca, estas son palabras de Jesucristo, y dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, nosotros sabemos que en el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio, vemos un total de 613 preceptos, leyes, de las cuales 248 son leyes positivas. Son leyes que dicen debes de hacer esto. Y 365 son leyes negativas, que dicen no debes de hacer esto. Aquí podemos ver en donde hay 3 tipos de leyes. Leyes morales, que básicamente están en nuestra conciencia, son los 10 mandamientos. Toda persona sabe que no debe de matar, de robar, de mentir, ¿verdad? Está esta ley resumida en los 10 mandamientos y en nuestra conciencia. Pero también hay otro tipo de leyes, leyes civiles, y también hay leyes que son justamente para todo lo que son los sacrificios, leyes ceremoniales, ¿verdad? Estas leyes ceremoniales terminan cuando Cristo muere en la cruz. Al morir Cristo en la cruz, todas las leyes de Levítico que servían para poder hacer los sacrificios ante Dios terminan. También las leyes civiles terminan, ¿verdad? Como cuando realmente el pueblo de Israel como nación, pues deja de ser teocrático. Y cuando empiezan a tener reyes, cuando empiezan a tener ya unas leyes civiles propias, pues ya no son leyes que vengan de Dios, ¿no? Desaparecen esas leyes y se cambian por leyes civiles propias del tiempo y de la cultura. Sin embargo, viene Jesucristo y nos da 2 leyes positivas únicas, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Esas son las 2 leyes que todo se reduce después de estas 613 leyes del Antiguo Testamento, se reduce a solo 2. Y bueno, vemos que justamente Él no viene a abolir la ley, sino viene a cumplirla. Y eso es lo que nos hace una característica muy personal, porque nosotros, al ver la ley, estamos viendo un espejo que nos deja ver ante nosotros lo sucio que estamos. No la fealdad, sino la suciedad en nuestra vida. Y al darnos cuenta que no podemos cumplir con la ley, lo único que podemos hacer es clamar misericordia de nuestro Dios. La ley es nuestro ayo que nos va a ayudar a buscar a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, que Él sí cumple con la ley, que Él sí es el capaz de imputarnos su ley a nosotros, su justicia a nosotros. Y entonces lo único que hace la ley es humillar, es derrotar. Y eso también habla de una conversión. Una persona soberbia, una persona iracunda, una persona perezosa, siempre va a negar a Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder mi autonomía, yo no quiero perder mi independencia, yo no quiero que nadie me diga cómo tengo que vivir, yo quiero vivir a mi manera, como yo creo. Eso es soberbia, eso es orgullo. Y en ese momento yo estoy haciendo a un lado todo poder superior, aunque la realidad es que sé que yo no me hice a mí mismo, que hay un creador que me hizo. Cuando entra la humildad, entra el poder aceptar a un Dios. Ahora estoy muy cómodo con mi vida así como es. Yo no quiero tener que mover un dedo para tener que hacer la voluntad de alguien superior a mí. Mejor me quedo así como estoy. Aunque yo estoy consciente de que hay un Dios que me creó y que como creador tiene autoridad sobre de mí, yo no quiero mover un dedo para esa persona. Prefiero mi pereza, prefiero mi comodidad. Es bien fácil seguir el status quo, seguir las cosas como están y no tener que hacer ningún cambio. Ese es el fondo de por qué negamos a Dios. Orgullo, pereza,
ira, a veces estamos enojados, es que yo no estoy de acuerdo con la forma en cómo Dios hace las cosas. Si yo fuera Dios, yo haría las cosas diferentes. Dios sí sabría muy bien cómo hacer las cosas. Cómo está el enojo, la ira, otro pecado en medio del ateísmo, en medio del agnosticismo, ¿no? Que aunque las cosas son evidentes, lo negamos. Ese es el trasfondo. Y por eso la ley moral de antemano ya se rechazó. Yo no creo, no estoy de acuerdo, no me parece, y por más que la evidencia se dé, no lo voy a creer. Recordemos aquel ateo que decía, aunque Dios se me pare aquí, yo vea a Jesús aquí frente de mí, diré que es tan solo una ilusión lo que estoy teniendo. ¿Eso de qué nos habla, hermanos? Ya la decisión fue tomada. Por más argumentos que podamos presentar, si el corazón está cerrado, si es duro, no me parece, no estoy de acuerdo, no lo quiero. Y hacemos a un lado a Dios y a su ley moral. Pero, ¿qué es el pecado? Algunos dicen que es el pecado y vamos a ver cómo la Biblia nos habla acerca de esto. Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces, la ley nos dice lo que es incorrecto, lo que está mal, ¿verdad? Como les mencionaba, es un espejo que nos deja ver lo sucio que estamos. Dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, pero solamente podemos saber que hemos pecado pues al ver la ley. Así es de que pues lo único que hace la ley es desnudar, es mostrarnos lo evidente del pecado, define el pecado la ley, hace claro para nosotros como dice Pablo, ¿verdad? Él dice, yo no sabía que la codicia era mala hasta que vi que la ley decía, no codiciarás. Entonces aquí está el papel principal de la ley moral de Dios. Nos enseña un camino de justicia, nos enseña un camino en donde nos muestra en dónde hemos fallado, en qué nos hemos equivocado y como siempre, ¿verdad? No podemos cumplir esa ley y lo único que hace es señalar al Salvador. O sea, la ley nos lleva hacia Cristo, hacia el Salvador. Ese es su fin, ¿verdad? El señalarnos que nosotros no podemos cumplir, que nosotros no podemos, que fallamos ante la ley y que necesitamos un Salvador. Porque pues todo lo que vemos en Él es santo, es reflejo de su carácter, es perfecto. Y bueno, aquí es la gran ventaja, ¿verdad? Que buscan los ateos. Dicen, yo no creo en Dios, no creo en su ley. Y eso es una gran ventaja porque si no hay pecado, no hay necesidad de Dios, no hay necesidad de gracia. Cuando nosotros, en vez de buscar al legislador, nosotros somos los propios legisladores, tenemos una gran ventaja, ¿no? Podemos hacer lo que queramos. Podemos decidir lo que nosotros pensemos y no hay ninguna consecuencia, porque nosotros somos nuestros propios dioses, nuestros propios legisladores. Eso es un ateo por definición, sin Dios, sin ley, sin juicio, sin castigo. Qué gran ventaja, ¿no? Puedo yo vivir a mi manera. Sin embargo, ¿cuánto nos engañamos porque las cosas no son así? Y hoy se habla de que es que me equivoqué, cometí un error. Sí, efectivamente, el pecado es fallar al blanco también, ¿no? Pero más allá de solamente fallar al blanco, es una rebelión abierta en contra de Dios. Es decirle, no quiero hacerte caso, yo quiero esto. Es una rebelión completa en contra de esa conciencia que nos habla Dios y vemos que eso tiene su inicio en el primer hombre, ¿no? O sea, necesitamos ver cómo nosotros, como seres humanos, hubo un primer hombre, hubo una primera mujer, y cómo ellos le dieron la espalda, ¿verdad? En el Edén, le dieron la espalda a lo que era bueno,
teniendo su conciencia, ellos sabían, ¿verdad? Lo que, en vez de confiar en Dios, lo desafiaron, se rebelaron, y nosotros pues somos como ellos, ¿no? Nosotros hemos heredado esa característica de rebelarnos en contra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Muy bien. Y bueno, nosotros podemos ver que todas las personas, incluso malas, tienen el poder tienen la capacidad de saber lo que es justo, de lo que está bien. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla de ello. Jeremías 31-33 dice, y pondré dentro de ellos mi ley, y en sus corazones las escribiré. Y esta ley es perfecta, ¿verdad? Dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, como aquí nos habla la palabra de Dios, de que aún los gentiles que nunca han leído de la palabra de Dios, que están sin la ley de Moisés, como veíamos, tienen una ley escrita en sus corazones. Y esto lo vemos confirmado a lo largo de la historia. Mucho se ha debatido, se dice, bueno, por ejemplo, el canibalismo. Hay culturas en donde ciertas cosas se hacían, grupos de culturas homosexuales, por ejemplo, ¿no? O caníbales. Y decir, si realmente el hombre tuviera esa ley y fuera universal para todos, no habrían estos grupos en donde en algún tiempo, en algún lugar geográfico, hacían cosas distintas. El hecho de que se vea un patrón descriptivo de las prácticas que en la cultura se hacían no significa que esta ley sea validada. Ahorita vamos a ver tres ejemplos importantes de cómo el derecho internacional actual ha tenido que aplicar la ley divina para hacer leyes justas a nivel internacional. Algo maravilloso. Producto de Cristo y producto de cristianos, ¿no? De la lucha de estos cristianos por hablar acerca de la ley en el mundo, esa ley divina, y lo vamos a ver. Pero nosotros podemos ver cómo realmente se habla de que no hay una moralidad divina, de que la prueba está en esos grupos que hacían cosas diferentes a la ley. Sin embargo, en realidad estaban implementadas esas actividades bajo una justificación de que era lo mejor para ese grupo, ¿no? Y como que la necesidad egoísta hacía a un lado la ley. Sin embargo, no dejaba de existir su misma ley gritándoles que eso estaba mal, hablándoles dentro del fondo de su corazón, ¿verdad? Todos reconocemos desde siempre lo que está bien y lo que está mal. Recordemos ese pequeño niño que cuando va a una tienda y le gusta un dulce y quiere tomarlo, antes de agarrarlo empieza a voltear a los lados, a uno y a otro lado, a ver si alguien lo está viendo, y si nadie lo está viendo, agarra el dulce y se lo come, ¿no? Así somos desde pequeños. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal, sin embargo, pues nos gana esa carnalidad que tenemos, nos domina, ¿verdad? Y entonces hacemos el pecado. Y bueno, justamente esta situación de pecado debe de ser expuesta para que la ley nos lo exponga, conocemos esa ley y entonces nos lleve a esa necesidad que tenemos de un Salvador que nos lleva a Cristo. Y Él es el único, Cristo es el único que ha cumplido con la ley perfectamente, sin mancha, y en Él encontramos perdón, en Él encontramos misericordia y podemos restaurar nuestra relación con Dios solamente a través de Él. Es cierto, nunca vamos a poder dejar de pecar, pero aquí entra realmente el Espíritu Santo. Cuando nosotros a través de la oración, nuestro gran poder, la oración es el medio de gracia para que nosotros podamos dejar de pecar, ¿no? Como cristianos no podemos ser perfectos, pero cada vez, si buscamos la oración, es por eso la importancia de la oración. Todo cambio moral, todo cambio ético, todo cambio en la persona
es producto de la oración personal de cada uno de nosotros con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, en donde le pedimos que cambie nuestro carácter, que nos deje, que nos permita dejar el pecado. En esa oración personal, Él actúa, en donde cada uno de nosotros se humilla ante su Dios, reconoce su impotencia, su incapacidad, y entonces busca a su Creador, busca a su Hacedor. En la oración encontramos la gracia. Amén, hermanos. Díganme si son más que palabras lo que estoy diciendo, hermano. El único camino para que nosotros podamos dejar de pecar y ser lo que somos es la oración. No pertenecer a una iglesia, no leer la Biblia, nos la podemos saber de memoria, pero si nosotros no buscamos de manera individual a nuestro Creador, en oración, en humillación, hablándole, Él dice, ¿verdad?, que Él es galardonador de los que le buscan, de los que creen que Él le hay, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces ahí está el cambio. Sí, no podemos ser perfectos, pero podemos cada vez avanzar hacia su imagen y a su semejanza. Entonces la ley ha sido nuestro ayo. Esa ley moral en realidad no salva, nunca ha salvado el cumplir con la ley a nadie. Lo único que nos salva es a lo que nos acusa la ley. Tú has fallado y eres culpable ante el concilio. Y entonces, ¿qué hacemos? Clamar su misericordia. Y Él nos dará el poder también para poder dejar el pecado, para poder dejar nuestras cosas que nos han destruido, que nos han llevado, ¿verdad? La ley lo único que hace es empujarnos hacia nuestro Salvador. Así es de que, pues bueno, vamos a ver que estamos delante de un estándar moral muy alto, un estándar moral perfecto, imposible de alcanzar, que solamente a través de su gracia y de su misericordia podremos dejar cada vez más, ¿verdad? ¿Y de dónde proviene nuestro sentido universal? Hoy se ha concluido que son leyes naturales, que son leyes universales, ¿no? Leyes naturales y universales. Otro sinónimo de decir, pero no queriéndolo aceptar, la ley divina. Ahora dicen, son leyes universales, son leyes naturales. Y como comentaba, díganme si somos 100% naturalistas, 100% materialistas, ¿qué elemento químico nos dice lo que está bien y lo que está mal? Ninguno. Dice Pablo en Romanos 2, versículos 14 y 15, porque en cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles culpa y defendiéndoles sus razonamientos defendiéndoles sus razonamientos unos a otros. Entonces, ¿por qué se llama así directamente moral? Porque nos permite saber exactamente lo que nuestra conciencia nos habla, lo que está bien, lo que está mal. Así es de que sí, efectivamente, en un sentido universal como seres humanos, podemos ver estas dos características como una brújula que nos orienta, una brújula moral que nos orienta hacia lo que es correcto. Y la mejor explicación de esto que tenemos es la ley moral divina. No hay otra, no hay manera, algo que yo no puedo entender, que yo no puedo coincidir, es como alguien que solamente está hecho o constituido por elementos químicos pueda tener un parámetro moral. Como mencionaba, ni la ciencia lo tiene. La ciencia no sabe lo que está bien, lo que está mal. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, en Nagasaki y Hiroshima, los pilotos lanzan a través de su avión la bomba atómica y ven lo que han hecho, toda la gran bomba atómica que destruyó a millones de japoneses, horrorizados, dicen, Dios mío, ¿qué hemos hecho?
producto de la ciencia, ¿no? Albert Einstein también y los grupos, las personas, los líderes que estuvieron ahí haciendo la bomba atómica, sabían del poder de destrucción y sabían que en realidad eso iba a ser un freno, como lo está haciendo hoy, ¿no? Hoy nuestros líderes, como Vladimir Putin, líderes mundiales, dicen, una guerra nadie la va a ganar. Y bueno, la ciencia no tiene ética, la ciencia hace armas de destrucción masiva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener, de dónde nace esa conciencia materialmente hablando, químicamente hablando, biológicamente hablando, incluso la vida misma, como mencionábamos antes, ¿no? ¿Cómo es posible que lo inerte, elementos químicos, materiales inertes, creen vida? ¿Cómo es eso? ¿Lo muerto, lo inanimado va a crear vida? ¿Cómo es eso? Es ilógico pensar. Como mencionábamos la vez pasada, ¿verdad? Poca ciencia te lleva al ateísmo. Mucha ciencia te lleva al teísmo. Entonces, nosotros, ¿de dónde sacamos estas leyes que están dentro de nuestra conciencia? ¿Cómo podemos saber que algo es objetivamente correcto o incorrecto? No todos sabemos que el asesinato está mal, que la tortura de los niños está mal, que la violación, que el robo, por ejemplo, pues están mal, son malos en sí mismos, no solo porque la sociedad lo diga. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que lo contrario son cosas correctas, como por ejemplo el amor, la generosidad, es algo bueno, ¿verdad? La justicia, son buenos en sí mismos. Pero ¿de dónde viene esta ley? Esa es la gran pregunta para los ateos. ¿De dónde viene esta ley que nos permite tener esa conciencia que nos acusa o nos defiende cuando hacemos lo correcto, ¿no? ¿De dónde nace esta brújula? Es la gran pregunta que nosotros podemos hacer y que no hay una respuesta lógica, ¿verdad? De procesos naturales, evolutivos, que nos llevan a mejorarnos como especie. Es lo que ellos argumentan. ¿De dónde nace? ¿Quién puso ahí esa ley? Y vamos a ver cómo, aunque se ha tratado de imponer una moralidad injusta, la razón y esa ley en nuestros corazones ha imperado. Dice Pablo otra vez, ¿verdad? Que si Dios no existe, aquí viene el argumento moral. Si Dios no existe, no hay una moralidad objetiva. Todos entonces somos producto de la evolución, de la química cerebral. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, bajo ese argumento, decir que algo está mal? Podemos decir que algo no nos gusta, que es perjudicial, ¿verdad? Lo que construye es bueno, lo que destruye es malo. ¿Ok? Y cuando destruyes a otro para protegerte a ti, ¿es moralmente correcto o incorrecto? Porque bajo el argumento de lo que es que construyes bueno, yo puedo traicionar a un amigo, puedo traicionar a un hermano por supervivencia, ¿sí o no, hermano? Es una ley ventajosa, de preferencia, es una ley egoísta. Así de que hasta dónde termina que construye es bueno y que destruye es malo. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el punto? Nosotros no podemos medir como si fuese una pesa justa, solamente la palabra de Dios que es perfecta. Esa es la brújula, esa es la pesa justa, ¿verdad? Que nos dice objetivamente lo que es correcto o incorrecto. Más allá de que algo sea útil o no sea útil, sea constructivo o no sea constructivo, porque eso útil para quién, ¿verdad? Hay leyes que son convenientes y hay leyes que son totalmente destructivas. ¿Hasta dónde llega? ¿Va a haber una preferencia para ciertas personas? Esa es una ley justa cuando le da preferencia a algunos grupos, que ellos sí toman ventaja de la ley cuando otros son segregados por esas mismas leyes. El hecho de que una ley sea institucionalizada no la hace justa, al contrario.
Así es de que si Dios no existe, no hay moralidad real, ¿no? No hay moralidad objetiva. Sin embargo, vemos que esos valores morales son reales, sí existen y son objetivos. El relativismo va a decir que no. El relativismo va a decir, no, 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 eso que tú dices, eso que tú estás afirmando es relativo. Y nosotros podemos preguntarle, bueno, ¿y la afirmación que tú estás haciendo es verdadera? Si dice que sí, es verdadero, que hay en una contradicción, ¿o no, hermanos? Entonces hay una verdad absoluta que todo es relativo y caes en una contradicción. Y si dice que no, ¿por qué habríamos de creerle? Si todo es relativo. Amén. Entonces apelamos, nosotros sentimos culpa por el pecado, nosotros podemos ver que podemos elogiar el altruismo. Realmente hay una relación muy fuerte entre lo que es evidente, por ejemplo, al ver el Holocausto, 6 millones de judíos asesinados, podemos ver que es algo muy cruel, ¿verdad? Pero no es el número de personas. O es válido cuando muere una persona, pero cuando 6 millones de personas mueren ya no es válido. Sí es un genocidio, pero desde el más pequeño empieza, ¿verdad? Y ahí está su ley, no matarás. Y esa es muy clara, no importa, ¿no? No a partir de cuántos ya es crimen y a partir de cuántos ya no es crimen. Uno, ¿verdad? Entonces tenemos una ley que trasciende el tiempo, la cultura, los grupos y las opiniones personales. De lo contrario, caemos en el relativismo. Así es de que la moralidad humana pues va más allá y vamos a ver cómo esto existe. Hay una ley que está por encima de las leyes convenientes, de las leyes humanas. Esto pues nos lleva a comprender que hay principios que no solamente son universales, sino que son innatos dentro de nosotros para poder ver lo que es la justicia, la equidad, el derecho, ¿verdad? Más allá del beneficio personal o más allá del beneficio grupal. El beneficio grupal y personal no imperan por encima de la justicia y por encima de lo que es correcto, ¿no? Todos nosotros sentimos que es un deber, que es una obligación. ¿De dónde viene ese deber y esa obligación? Nos indignamos, es que eso no es justo, es que eso no está bien. A lo mejor cuando no lo vemos, cuando no nos tocan ni nos enteramos, pero cuidado y nos toquen y nos llegue, porque eso no es correcto. A mí no me parece, ¿verdad? La indignación, ¿de dónde viene? No debo de hacer esto, no debo de hacer lo otro. Así es de que esos juicios morales que ejecutamos, esas propias acciones que hacemos nosotros o las acciones ajenas, están basados propiamente en estos principios divinos, en estos principios morales que mencionamos. Así es de que si Dios no existe, no existen esos valores que tengamos que obedecer y no hay bien objetivo, pero sí existen. Por lo tanto, existe Dios y ahí está la prueba moral de que Dios existe, porque dentro de nosotros habita esa conciencia que nos grita, esa ley moral escrita que va más allá de lo material, de lo natural, de lo químico, de lo biológico, que nos habla, ¿verdad? De esa ley moral, y esa ley moral es la fuente que va a trascender el bien, ¿verdad? Es un estándar que viene de Dios, es un reflejo de quién es Él y es el bien último en nuestras vidas, tenerlo pues presente. Dice Isaías 5:20, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, pues bueno, podemos saber que ellos son los que hacen el relativismo moral. Piensan que la moralidad no es más que una construcción social,
es un constructo social, las leyes, ¿no? Y bueno, lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para ti, o lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Y que lo que es la moralidad ha sido una evolución que ha tomado el hombre. Y bueno, justamente vemos que es lo contrario, ¿no? Ahora nuestras leyes están permitiendo lo malo. Ahora nuestras leyes son justamente cambios, ¿verdad? Que pervierten una ley justa. ¿Cómo creerle a aquel que dice que todo es relativo cuando su misma afirmación sería relativa? Amén. Y el hecho de que haya culturas que en otro tiempo hicieron cosas diferentes, el comportamiento no es ley. ¿O sí, hermanos? El que alguien se comporte de cierta manera y diga que él es así y que ha tomado la decisión dentro de su libertad y que él hace lo que él es correcto para sí mismo, pues esto es una mentira, ¿verdad? De naturalista. Esto es una mentira y ahí está expuesto pues el error que presentan todos los que están en contra de esta ley divina. Así es de que la evolución no explica el deber moral de cómo nosotros podemos tener ciertos impulsos como el altruismo, ¿no? Como de inmediato hemos visto, hemos sido testigos, ¿verdad? A lo largo de nuestras vidas de cómo se puede dar la vida por otros, cómo el altruismo ha permitido, ¿verdad? Que por ese ideal, digámoslo de alguna forma, pero ese ideal que fue encarnado dentro de nuestros corazones, son esos impulsos que sentimos hacer acciones que son directamente buenas, ¿no? Como mencionaba, es bien fácil darle la espalda y traicionar a un amigo. Y sabemos que eso está mal, ¿verdad? Pero por supervivencia se hace. Y nosotros, sin embargo, vemos que hay un deber ser muy arraigado dentro de nosotros que no nos deja, que aunque podamos cometer un delito, toda la vida estamos torturados por sueños, por pensamientos, por esa conciencia, ¿verdad? Que nos habla de que está mal. ¿Cómo podríamos nosotros condenar lo que hizo el nazismo o el terrorismo o la esclavitud? ¿De dónde sale el poder condenarlo, hermano? ¿O no sería condenable el terrorismo, el asesinar a gente inocente, a miles de inocentes por una causa que hace el gobierno y que tú matas a inocentes? ¿Cómo podemos condenar el holocausto, la muerte de 6 millones de judíos? Así es de que si no hay realmente un fundamento, no podíamos hablar de un progreso moral, pero el fundamento está en Cristo, el fundamento está en su ley, y es el fundamento de lo que hoy se llama pues los derechos universales, que vienen de todo esto, ¿verdad? Pues muy bien, vamos a tratar de ver ya un poquito más en la vida real cómo a lo largo de la historia pues se ha manifestado el querer imponer leyes injustas y cómo ha prevalecido como una brújula perfecta la ley moral de Dios, ¿no? Ha permitido regresar hacia lo que Dios ha escrito en su palabra, ¿no? Entonces, la transgresión, hermanos, es orgullo. La transgresión es no querer dejar nuestra autonomía, nuestra independencia, pero se requiere humildad, se requiere arrepentimiento, se requiere fe, ¿verdad? Se requiere, mencionaba la oración también. Y bueno, mientras más nos sintamos Dios, más nos parecemos a Satanás, ¿no? Más actuamos como Él. Y las consecuencias son devastadoras cuando negamos a ese Dios, negamos la ley moral. Cuando lo negamos, las consecuencias son desastrosas. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vemos en Sudáfrica. En este país, más o menos en tiempos de Nelson Mandela,
había en su país un 20% de personas blancas y un 80% de personas negras, indias y mestizas. Y en ese tiempo, pues hubo leyes que se impusieron que eran leyes como raciales, le daban preferencia a los blancos. No podían casarse, no podían convivir blancos con negros, era una ley que le daba preferencia a los blancos. Eran leyes injustas, eran leyes en donde las escuelas de educación tenían que ser diferentes para blancos que para negros, ¿no? El transporte diferente para blancos, para negros, los baños también diferentes para blancos y para negros. Las leyes quitaban derechos a los negros, no le daban derecho ni siquiera de participar en la política, ni siquiera de votar. Eran leyes que fortalecían mucho a los blancos, eran leyes injustas, ¿no? Era lo que en ese tiempo se llamó el apartheid. Que apartheid viene de una palabra de Afrikaans que significa separación. Y separaban, imagínense, en África directamente denigrar a los africanos de nacimiento y darle preferencia a todos esos extranjeros que llegaron. Y bueno, inicialmente parte del apartheid a partir de que el Partido Nacional entra en función en 1948, por ahí después de la Segunda Guerra Mundial, y de inmediato, ¿verdad?, empieza un cristiano, Nelson Mandela, a hablar públicamente como activista político, a hablar acerca de que esto no era correcto, de que estas leyes no eran válidas. Él manifestaba, ¿verdad?, que si una ley civil era injusta, era un deber moral desobedecerlas. Que la justicia no dependía de que un gobierno declare algo legal. Dice, aunque un gobierno lo declare legal, eso no lo hace justo, sino que es justo en el momento en que ante los ojos de Dios y ante la conciencia humana es justo. Y lo meten a la cárcel y durante 27 años él está preso. Pero cuando sale, y gracias a su participación y a que aún dentro de la cárcel él empieza a hablar y a escribir, él busca, ¿verdad?, abolir esta diferencia racial en su pueblo. Finalmente él logra la libertad, sale de prisión después de 27 años y finalmente, ¿verdad?, desde que él sale, por ahí de 1990, logra ser el primer presidente de color en Sudáfrica. Y él es cristiano y que apelaba a leyes cristianas. Así es de que la historia muestra, ¿verdad?, cómo la ley de Dios escrita en nuestros corazones ha imperado y ha ganado. También tenemos a Martin Luther King, ahora en Estados Unidos. Él peleaba, ¿verdad? Veía cómo en su pueblo, en su país, había también segregación racial. Lo mismo, la misma historia que en África, ¿verdad? Entre 1950 y 1960, él también busca, ¿verdad? Como cristiano, como pastor cristiano, busca participar hablando acerca de esa ley moral superior divina, acerca de que las leyes que estaban en su país eran contrarias a la ley moral de Dios y a los principios éticos de nuestra conciencia, y también llega a la cárcel, ¿verdad? Y desde la cárcel empieza a argumentar, la ley injusta es aquella que no está en armonía con la ley moral. Vean lo que él dice, ¿no? Cita a San Agustín diciendo, una ley injusta no es ley en absoluto, ¿no? Y no tenemos que obedecerlo. Así es de que esa segregación está degradando la vida de alguien, de las personas de mi color, y no son leyes, ¿no? Todo aquello que degrada, que nos hace menos de lo que somos, no es una ley correcta. Entonces él habla de que las leyes no deben de tratar a las personas como si fuesen un medio para un fin, sino que las personas son el fin en sí mismo, ¿no? Y las leyes están para protegerlas, para promover la justicia, la ética,
y bueno, gracias a él empezó a aceptarse, a su impacto, a recordar, ¿verdad?, los principios bíblicos, a recordar los principios, e incluso como manifestaba de los primeros padres, de los primeros cristianos, como Agustín de Hipona, él empieza a manejarlo y bueno, lo logra finalmente. Y después, al final de la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, nosotros sabemos que justamente altos líderes, altos mandos nazis, mandaron a matar a 6 millones de judíos. Más o menos había 40,000 centros de detención y eh, pues que trataban, ¿verdad?, también el holocausto en contra de los judíos. Y vamos a ver cómo en estos juicios de Nuremberg, en Alemania, 24 de los más altos líderes alemanes fueron juzgados, como Rudolf Hess, como Göring, como Ribbentrop, como Keitel. Ellos fueron sentenciados, fueron acusados y tenían una defensa. Venían los abogados alemanes a hablar, ¿verdad? Decían, por ejemplo, que en su país, el hecho en ese momento que ellos lo que estaban haciendo era seguir órdenes. Y al seguir órdenes no tenían ética. Como soldados fueron enseñados a que una orden es una orden y tú la tienes que obedecer. Y si no lo obedeces, eso es pena de muerte para ti. Fue su argumento, ¿verdad? Que ellos realmente no podían hacer otra cosa más que seguir órdenes superiores. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasa? Justamente ahora, el hablar, ¿verdad?, de que el delito institucionalizado no lo hace legal, fue uno de los argumentos que se utilizaron para llevarlos a 12 de ellos, de los 24 que fueron juzgados, a la pena de muerte. 9 fueron sentenciados prácticamente con cadena perpetua y 3 fueron absueltos. Entonces, uno de los fiscales, Robert Jackson, cristiano, decía, sí, más allá de las leyes de una nación hay una ley superior, hay una ley que está por encima de todas y todos sabemos que hay normas fundamentales de la conducta que están por encima de cualquier criterio que ponga un gobierno militar o no. Y el hombre es responsable de sus actos. Hay una ley superior que nos dice que lo que hicieron ustedes fue un genocidio, que fueron atentados en contra de la humanidad, son crímenes. Y entonces, todo eso él decía, que el haber destruido a millones de seres humanos era objetivamente malo por la ley divina, ¿no? Que no era bueno lo que habían hecho con todos sus semejantes en contra de tantos países, de tantos pueblos, y que ellos eran los responsables de hacer actos tan abominables para cualquier ser humano, y que el excusarlo, tratar de poner esa excusa de que solo estábamos siguiendo órdenes, no les eximía de su responsabilidad moral que ellos tenían. Que todos sabemos que existen leyes morales, que existen leyes objetivas y que están escritas en nuestra naturaleza humana, en nuestros corazones. Apelaban a la ley moral de Dios, que pues nosotros sabemos que está básicamente expresada en los 10 mandamientos. Pues hermanos, nosotros vemos cómo la conciencia nos habla de la ley, la historia nos habla de la ley, que no nada más es en algunos grupos, sino que es en todo el mundo, más allá de las personas, más allá de los tiempos. Y bueno, tenemos fuertes evidencias, sí, podemos decir no, no quiero, no, no estoy de acuerdo. Y bueno, pues podemos tener muchas opiniones al respecto, ¿verdad? Sin embargo, siempre se va a necesitar de la fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Siempre va a quedar espacio para la fe, no se tiene el 100% de evidencia en todos los ámbitos, siempre hay espacio para la fe,
pero la fe no es un salto ciego de la razón, un salto ciego hacia la oscuridad, sino al contrario, es un salto que nos lleva hacia la luz, ¿verdad? Que nos da una evidencia sólida, tenemos evidencias sólidas que apuntan hacia nuestro Creador. Y bueno, pues la gran pregunta no realmente es si existe Dios o no, porque la respuesta es obvia, ¿no? En el argumento cosmológico, en el argumento teológico que vimos, en el argumento moral que vimos, vemos que realmente es más plausible, que tenemos buenas razones para creer que Dios existe, pero la gran pregunta no es Dios existe o no, sino ¿qué haremos con esta conclusión? ¿Qué haremos? ¿Ignorar? ¿Ser oidores? ¿Qué dice Santiago? Que no seamos solamente oidores, sino hacedores, porque si no nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que somos salvos, ¿no? Entonces vamos a ignorar la evidencia, vamos a ignorar, incluso puede haber dudas, no sé si alguien todavía tenga dudas, pero vamos a suponer que las tuviese, nos quedaremos con esa duda intelectual, no, pues yo me quedé con dudas, ahí estoy muy cómodo, o bien vamos a dar un paso a la fe, confiando en ese Dios al cual nos apunta la razón, nuestra conciencia y nuestra revelación, ¿no? La revelación que está en lo que vemos en el mundo y que esta existencia de Dios tiene implicaciones, tiene consecuencias, ¿no? Merece un veredicto, sí, y tiene consecuencias tanto terrenales como eternas. Así es de que la ley moral pues no es un camino de salvación, pero sigue siendo vigente esta ley moral. Nosotros como creyentes ya no la vamos a obedecer como un camino de salvación, ¿no? ¿Sí, hermanos? ¿El obedecer la ley es un camino de la salvación? No, porque no podemos, ¿verdad? Sino más bien, como ya somos salvos por la gracia de Dios, ahora por amor tenemos que agradar a nuestro Señor y servir al prójimo. Amén. Es por amor, no es tanto por obligación. Así es de que la gracia no elimina la ley. La gracia no elimina la ley, sino que realmente la ley se cumple, pero dentro de un corazón regenerado. ¿Dónde nace el corazón regenerado? En nuestra soledad con nuestro Señor, a los pies de Cristo, en oración, en donde humillados podamos clamar, postrados, pidiendo que Él nos cambie, que Él nos regenere, que Él nos ayude a cada día ser más obedientes, cada vez más como Él quiere que vivamos, más, que se agrade más de estos hijos suyos. Amén, hermanos. Pues muy bien, vamos a terminar por el día de hoy.